I'm coming with the rising tide. ¿Qué onda? Soy Snow y en este video vamos a hablar de los sub-DPS. Aquí quería hablar más que nada por unos comentarios que leí en el video que subí de las habilidades de Changli, que lo pueden ver, se los voy a estar dejando en la tarjetita por si quieren darle un vistazo. Aprovechando que es la segunda que va a venir en la versión .1, entonces hay tiempo todavía para que salga. Y pues estos comentarios eran respondiendo a lo que yo planteaba de su kit de habilidades y que mencionaba que era un personaje sub-DPS. En ellos hacían notar o mencionaban que era malo que el personaje fuera un sub-DPS, mencionando que tenía demasiado daño para ser uno. Y esto me hizo preguntarme por qué la gente creía que era malo que fuera un sub-DPS o por qué creían que un personaje simplemente por ser sub-DPS era malo o peor, ¿no? Cuando para mí o como yo veo las cosas es totalmente lo opuesto. Y digo, entiendo que pensaran esto por el hecho de que, pues un sub-DPS por definición se considera eso, ¿no? Un personaje que tiene menos daño que un DPS principal. Y es probable que pase, digo, a fin de cuentas yo en el video en ningún momento mencioné las cantidades de daños, porque incluso en los kits no lo mencionaban como tal, un porcentaje de daño como para compararlo con Jinshi. Pero no necesariamente que tenga menos daño quiere decir que sea algo malo o algo negativo. Y con esto me refiero que una buena parte de la gente piensa o cree que estos personajes que son sub-DPS o de más de apoyo, por así decirlo, no estoy hablando aquí, no estoy hablando específicamente de Changli, sino estoy hablando en términos un poquito más generales. No piensan que no sirven o no los valoran por no ver un número gigante de daño o un one shot hacia algún enemigo, dejándolos como inservibles o personajes que no cumplen con estos dos aspectos, ¿no? De tener un daño monstruoso. Y aquí es donde vuelvo a sacar este tema que he mencionado en varios videos de mi experiencia con ciertos gachas. No son muchos, pero por lo menos pasa en los que conozco. Y creo que puede llegar a pasar incluso con varios juegos que tengan este tipo de divisiones de clases o de tareas o digamos que esta partición en cuanto a la utilidad de ciertos personajes. Ya que en estos juegos suelen ser mucho más importantes porque te permiten usarlos en más equipos y a diferencia de los main DPS pueden mezclarlos en diferentes composiciones y menospreciar muchas veces el daño que te pueden aportar o la utilidad, pues hace la diferencia entre pasar algún contenido de endgame del juego o pues quedarte a poco de lograrlo o de conseguirlo. Ya saben, por esto de que dicen que los soportes son eternos y los DPS, pues no. Y regresando un poco a lo que es el Wuwa y Changli en específico, realmente en el video yo nunca mencioné que fuera a tener poco daño. Les repito, no hablé de los porcentajes ni una comparativa específica del daño que iba a tener una u otra. Pero lo que sí mencioné es que iba a tener una habilidad que le permitía potenciar a otros personajes. Y yo creo que esto es lo que tendríamos que considerar más para llamarlos sub-DPS. Ya que, por ejemplo, en el juego actualmente tenemos algunos como personajes de daño en campo o daño principal. Como podrían ser a lo mejor Calchar o Hillan, que son los de 5 estrellas, ¿no? O incluso Encore, que no generan nada para el siguiente personaje más que a lo mejor un área de daño o un daño extra al salir del campo. Así que los podemos considerar como una especie de DPS puros, por así decirlos. Y estos personajes, si yo pongo dos en un solo equipo, pues realmente creo que en lugar de ganar daño, lo estaríamos perdiendo, ya que ambos te piden cierto tiempo en el campo, entonces como que se robarían esas ventanas o esos lapsos en los que pueden aprovechar a hacer daño estos personajes. Digo, está hablando en un término como que más free to play, porque yo creo que si cualquiera de esos les consigues dupes, pues te puedes pasar el juego simplemente incluso a lo mejor con ellos en el equipo solos o a lo mejor nada más algo para que no te maten y simplemente tener un equipo de dos personajes, ¿no? Pero estamos hablando en un término más amigable o más free to play en el que no tienes tantos dupes ni tan chetado el personaje. Y si por el contrario tomamos en cuenta a lo mejor sub-DPS como los que tenemos actualmente, que es, no sé, una Sanhua, un Mortefi, o la que va a salir, ¿no? Mencionando a Changli, realmente aportan algo extra de equipo. E incluso yo creo que puedes llegar a ocupar dos en un solo equipo y no. Y si se benefician mutuamente, yo creo que puede salir algo bastante interesante porque el daño que aportan pues no es menospreciable, o sea, es bastante, es suficiente yo diría
pasarte contenido del juego. Y fuera de eso, pues tienen más potencial para moverse entre equipos o para poder utilizarlos en más equipos, en más combinaciones, incluso más a futuro con más personajes. Y regresando a lo que es Changli, que es lo que me generó crear este video, ella obviamente va a tener daño, banda, y es probable que tenga mucho daño. Y les repito, es especulación decir que va a tener más o menos que Hiyam, por ejemplo, que es este personaje promocional que ya salió, o Jinxie, que son las dos que vienen. Eso puede variar y puede cambiar en cualquier momento porque a fin de cuentas es su juego y pueden mover números hasta el momento en el que sale, ¿no? Pero el simple hecho de que Changli tenga esta potenciación de daño de fusión y de resonancia que se la puede pasar a otro personaje hace que a futuro podamos sacar más provecho de ella, haciéndolo incluso yo diría más rentable para tirar por ella en sí. Porque si sale a lo mejor en un futuro un personaje promocional de fusión o algún personaje que aproveche mucho más alguno de los dos bufos de Changli, vamos a poder ocuparla. Por eso siento que un personaje que podemos ocupar en muchos más equipos es mejor y no necesariamente quiere decir que vaya a tener menos daño o que no vaya a servir por llamarla sub DPS, ¿saben? Tampoco con esto quiero decirles que no valga la pena tirar por Jinxie. Esto simplemente es para poner en la balanza que un personaje pueda ser usado en más equipos o sea considerado como sub DPS o de apoyo, sea sinónimo de algo malo. O sea, yo creo que es lo contrario. Creo que podemos sacarle mucho más provecho a un personaje como Changli para futuras combinaciones. Y antes de terminar, también quiero mencionar algo que considero bastante importante y es que en este tipo de juegos siempre, pero siempre deben de tirar por el personaje que más les guste. Que no se dejen de llevar por lo que diga alguien en internet, en videos, en Twitter o en cualquier lugar, ya que pues a fin de cuentas, banda, el juego está para divertirnos y disfrutar de los personajes que nos gustan y que sacamos. Yo les aconsejaría que no se cierren tanto en que si es mejor o peor que otro. Tiren simplemente por el que más les guste y ya está. Después ya nos preocuparemos por cómo sacarle el mayor provecho, para pasarnos el endgame con él. Y esto hablando de que sea algo que nos interese, ¿no? Porque es común que en estos juegos haya gente que se toma mucho más en serio esta parte de los juegos. Pero incluso hay personas que pues no es algo que les llame la atención, no están tan amarrados a pasarse con full estrellas y sacar todas las recompensas del juego. Entonces, a resumidas cuentas es eso, banda. No porque algo sea su DPS es algo malo. Hablar de daño de personajes que no han salido también lo veo muy complicado, porque creo que depende de muchos factores y de cómo decidan ir moviendo estos personajes, moviendo las pasivas, moviendo números. A fin de cuentas, pueden mover muchísimas cosas que pueden hacer pasar a un personaje que tal vez supere a otros en daño a simplemente ser igual, ¿no? O promedio. Pero igual, banda, me gustaría saber su opinión sobre este tema, así que pónganlo en los comentarios qué piensan de los sub-DPS, si comparten un poquito esta opinión que tengo yo de que no porque sea un sub-DPS es malo o peor, o que no vale la pena tirarle, o si a lo mejor por el contrario, creen y están cerrados con eso de que llamar algo sub-DPS ya es tirarlo a la basura. No olviden también dejar su like si les gustó, suscríbanse y también activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video o cuando estemos en directo aquí en YouTube. Y yo los vería en el siguiente.